Tara tiene la palabra. Bien, entonces buenas noches para todos. Hoy iniciamos un libro bien interesante que es El poder de tu mente subconsciente de Joseph Murphy. Me parece importante como ponernos un poquito en contexto de quién era ese personaje. Joseph Murphy nace en 1898 y muere en 1981 y es un hombre irlandés. A través de la lectura nosotros nos damos cuenta que hay una influencia marcada de la religión, porque él perteneció a la Iglesia de la Ciencia Divina, donde fue ministro yo no sé cómo lo llaman, de esa iglesia, pero fue formado básicamente en la compañía de Jesús. Eso me parece bien importante. Cuando él muere, se ha considerado que es una de las personas que más libros ha escrito de autoayuda, que incluyeron algunos bestsellers en el mundo entero, pues, y habla mucho de Dios y del poder de la mente subconsciente. Entonces vamos a ver a través del libro, siempre va a haber el uso, digamos, de algunos, no sé cómo es que se llaman, versículos. Yo realmente no sé cómo se llaman. ¿Cómo se llaman? Versículo, Ve- versículo. Versículos, ¿cierto? Versículos de la Biblia. Los versículos de la Biblia. Él pidió que precisamente después de su muerte no se escribiera mucho sobre su biografía y por lo tanto encontrar muchas cosas profundas de él, pues no las hay. Sin embargo, hay varios libros importantes y el más importante es El poder de la mente subconsciente, Las sorprendentes leyes de la fuerza del pensamiento cósmico, Los milagros de su mente, El milagro de la dinámica mental, La percepción psíquica, Los secretos del Qigong y Técnicas terapéuticas de la oración. Entonces, eso era como para ponernos en contexto en quién era Murphy. Yo quiero preguntarles si ustedes leyeron el libro en físico o el libro o el libro virtual, Lo virtual. el virtual. Virtual. Todos leyeron el libro virtual. Virtual. Bien. Luminosa, También. bien. Entonces vamos a encontrarnos que el libro virtual, que de pronto es el mismo libro, audiolibro, tiene algunas cosas diferentes al libro, al último libro que él saca, que es una edición actualizada y revisada con comentarios del autor que nunca habían sido publicados. Entonces, antes de empezar el capítulo, hay un prefacio que es larguito y que a mí me parece importante poderlo trabajar. Entonces, vamos a entender que en el prefacio, él nos habla precisamente de que este libro tiene todas como las claves para que nosotros podamos cambiar nuestro pensamiento habitual y poder moldear nuestro pensamiento para cambiar nuestro destino. Ese es el objetivo básicamente del libro. Porque él dice, porque eres según como piensas en tu subconsciente. Entonces, todo el poder está radicado en el subconsciente y nos lo va a hablar después en el primer capítulo. Entonces, él nos plantea en este prefacio que porque ahora aún algunas personas que siendo muy bondadosas, muy buenas, les va tan mal en la vida y algunos que definitivamente pues su comportamiento no es exactamente el más correcto, recordemos su influencia religiosa y sus valores y su moral, pues les va también en la vida. Porque hay mujeres que en un momento dado, muy entregadas a sus matrimonios, tienen unos matrimonios desastrosos y otras mujeres que con otras características tienen unos matrimonios muy brillantes. Y así muchas cosas que tienen que ver con el éxito, con la prosperidad, con el amor, con los logros que hemos tenido a través de la vida o que no se han tenido a través de la vida.
Lo mismo habla de por qué algunas personas logran curarse aún de experiencias muy fuertes de su salud y otras no lo han logrado hacer. Entonces, él nos invita permanentemente a que este libro lo leamos una y otra vez. Me parece que es un libro, como yo lo llamo, para rumiarlo. Es darle vueltas y darle vueltas y darle vueltas, y efectivamente así lo es. Yo recuerdo que yo leí este libro hace mucho tiempo y ahora me encuentro cosas que ya no recordaba o que no estaban en mí tan presentes y tan claras. Él nos habla que él, en experiencia propia, puede hablar de cómo la mente subconsciente es capaz de curarnos, que él precisamente tuvo un sarcoma y que él a través, sin desconocer a los médicos, a través del poder que él le da a la mente subconsciente, ha podido vivir y vivió durante toda la vida manejando y controlando su sarcoma. Entonces, nos dice, bueno, vamos a trabajar, pero para trabajar hay que entender qué es la mente subconsciente, qué es lo que podemos hacer con la mente subconsciente y además cuáles son los principios que rigen la mente subconsciente. Muchas de las cosas que están escritas acá ya las hemos trabajado y las hemos trabajado con diferentes autores, las hemos trabajado a través de las participaciones que hemos hecho y seguramente no hay tantas cosas nuevas como creíamos que íbamos a encontrar. Es como dice, la repetición ejerce un poder muy fuerte porque se va impresionando, dice él, la información en la mente subconsciente. Le da un poder maravilloso a la oración. Entonces él dice, ¿cuánto hace que ustedes no rezan? ¿O será que solamente rezamos en los momentos de emergencia, en los momentos de la enfermedad, en los momentos de la muerte, en los momentos de una tragedia, cuando nos quedamos sin puesto? Y que, ¿por qué estamos rezando, pidiendo y pidiendo y pidiendo? ¿Y por qué no es escuchada la respuesta de nuestras oraciones según lo que nosotros queremos que se logre? Dice, es que no lo sabemos hacer. Yo veía que por debajo de lo que está hablando, él dice, la oración la empleamos cuando necesitamos. Y por lo tanto, lo que posiblemente necesitamos es más bien trabajar otro aspecto que lo que yo intuyo es la gratitud, en vez de la queja de estar pidiendo y pidiendo cuando necesitamos. Entonces nos dice, miremos a ver qué es lo que pasa con la oración. Entonces, la oración científica, dice él, es la interacción armoniosa de los niveles consciente y subconsciente. Eso es orar. ¿Y hacia qué está dirigida la oración? Hacia un propósito concreto. Entonces, ahí nos está dando luces de cómo funciona la mente consciente y la mente subconsciente, que lo vamos a desglosar más adelante. Porque solamente, él dice, solamente en la medida que conozcamos muy bien cómo funciona la mente, vamos a poder utilizar sus principios, sus técnicas y las herramientas para poder funcionar como lo que nosotros necesitamos para funcionar. Entonces, él dice, si todo el mundo reza, si rezamos, por ejemplo, los niños cuando nos sentamos a la mesa y les enseñamos a los niños a dar gracias por la comida. Si el niño reza, por ejemplo, en la Navidad para pedirle a Papá Noel un regalo, o rezamos en cualquier momento, simplemente cuando uno está diciendo que mi vida está bendecida el día de hoy, esa es una oración. Entonces, ¿cómo estamos funcionando y cómo estamos obrando en relación a la oración en la cotidianidad? ¿Qué está pasando con nuestras oraciones? Entonces dice, la oración es una ayuda. Y esa ayuda siempre está presente cuando nosotros tenemos problemas. Por eso decía yo que sentía que
él habla de, sin nombrar la palabra porque no la encontré en ninguna parte de esta sección, la palabra gratitud nos dice, cuando estamos necesitando es que oramos. Y cuando no estamos necesitando, cuando no tenemos una carencia, una necesidad, una avidez, se nos olvida orar. Entonces dice, es importante que la oración se convierta en algo permanente en nuestras vidas, que no solamente sea cuando estamos necesitando, sino que sea una parte de nuestra construcción diaria, que sea integral en nuestras vidas. Entonces, él dice, bueno, el problema es cómo le enseñamos a rezar a la gente, qué es lo que tenemos que hacer. Y vuelve a la connotación de entender que científicamente la oración es la concordancia de la mente subconsciente con la mente consciente. Él nos plantea, siguiendo en este tema de la oración, que muchas veces en sus charlas, en sus auditorios, que fueron con cantidades de personas por todo el mundo, parece, dice, ¿cómo es que habiendo rezado y rezado no obtengo ninguna respuesta? Entonces él dice, en este libro encontré las respuestas a esta queja tan frecuente. La explicación es que muchas de nuestras formas que tenemos para hablarle a nuestro subconsciente son débiles. Tenemos que impresionar. Impresionar a mí me parece que es como sellar en la mente subconsciente y para poder obtener las respuestas adecuadas. Entonces, recordemos que la mente subconsciente es concreta. Entonces, así como le pedimos para bien, si también estamos en pensamiento negativo y hablamos de no poder, también eso se va a conceder. Entonces, es importante saber cómo es lo que vamos a pedir y qué es lo que vamos a pedir, que es cuando estamos rezando. Nos plantea que al contrario de lo que muchos piensan, no es aquello en lo que nosotros creemos que nos va a dar la respuesta en una oración, sino en la oración tiene respuestas cuando el subconsciente de la persona responde a la imagen o a la idea que él mismo tiene en su mente. Es decir, si yo estoy pensando, yo quiero ser exitosa, más en mi mente está, el éxito me asusta porque me pueden cuestionar. Hay una discordancia entre una idea de la mente consciente y la idea de la mente subconsciente. Por lo tanto, no puede haber una respuesta adecuada. O las dificultades para alcanzar ese éxito también puede ser una obstáculo. Sí, es un obstáculo, es decir, es una idea y esa idea, ¿cómo la denominamos nosotros y cómo sabemos que son las creencias que están en esa mente subconsciente? Entonces, dice, la ley de la creencia es el principio operacional, secreto, que está común en todas las religiones. Entonces él dice, mire, antes de que existiera cualquier religión, existía la mente subconsciente. ¿Y qué es la mente subconsciente? Es toda una inteligencia ilimitada, poderosa, capaz de crear, capaz de vencer todos los obstáculos, capaz de superar cualquier limitación que nosotros tengamos. Y esa, hablando de una persona que estaba tan influenciada por la religión, decía, independiente de cualquier religión, de cualquier geografía, está ahí. ¿Y cuándo ha estado? ¿Desde cuándo ha estado? Desde siempre. Forma parte de nosotros. Entonces, dice él que esta es la razón oculta, muy oculta, de la verdadera psicológica. Es decir,
esto que nosotros decimos, ¿por qué hay algunos que sí logran y otros no lo logran? Es por eso, porque aquellos que lo logran tienen una concordancia entre lo que piensan en su mente consciente y lo que está allá, guardadito en la mente subconsciente. Entonces él dice, mire, esto sucede con los musulmanes, con los budistas, con los cristianos, con todos, con los judíos, y todos en un momento dado en sus oraciones lo que están planteando es eso. Paz. Más la oración no tiene una respuesta clara porque no hay esa concordancia que es importante tener presente. Entonces dice, la ley de la vida es la ley de la creencia. Y la creencia puede ser resumida como un pensamiento de la mente. Según como pensamos, nosotros creamos. Por lo tanto, ¿qué estamos pensando? Y es cuando a través de todos este tiempo que hemos trabajado con tantos autores, nos hemos replanteado la importancia de estar muy alerta de cuáles son los pensamientos que nos salen, ¿sí? Como que llegan en fuga y nos cogen de sorpresa porque es lo que estamos pensando. Entonces, es importante, dice él, que una oración para que sea respondida, es porque venga del deseo del corazón. Entonces él dice, la oración es un deseo. Así de sencillo. La oración es un deseo. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros cambiamos nuestro patrón mental, nuestro patrón de pensamiento, podemos direccionar nuestra vida. Mientras no controlemos el patrón de nuestro pensamiento, nuestra vida seguirá exactamente igual. Esa es una de las cosas importantes. Entonces nos dice en el prefacio, el tiempo es una mente común a todos los individuos. Eso lo dice en el audiolibro también, que es una frase de Emerson. Los milagrosos poderes del subconsciente ya existen antes de que nosotros hubiéramos nacido, antes de que existieran las religiones, antes, solamente que no le habíamos dado el reconocimiento del poder que tiene la mente subconsciente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es unir la parte mental y emocional al bien que nosotros queremos abarcar. E igual, si nosotros estamos distraídos, nuestro pensamiento se va a convertir en un pensamiento negativo, de destrucción, de miedo, y volvemos a lo mismo que hablábamos en muchas sesiones, y es que a nosotros nos rigen o el amor o el miedo. Y el amor o el miedo son los dos elementos principales por los cuales se está rigiendo la mente subconsciente. Entonces, ¿qué tenemos en esa mente subconsciente? Miedo, temor o amor, creatividad, que eso es lo que se va a expandir. Todos nosotros tenemos, obviamente, pensamientos negativos. Todos nosotros tenemos basura en nuestra mente subconsciente que es necesario drenarla. Sin embargo, él nos explica más adelante que esas ideas que ya están negativas en la mente subconsciente, no es que las sacamos como quien bota la basura a la caneca, porque ahí van a permanecer. Seguramente están en el fondo si le hemos trabajado mucho a nuestra mente subconsciente, pero en un momento dado pueden surgir. Entonces, ¿qué hacemos si surgen? Hablar con esa idea. Es decir, a ver, tú estás acá, es el miedo, es el temor a la pérdida, es la tristeza, entonces tú estás acá, no vas a hacerme daño, no voy a permitir que tú llegues y me invadas, sino que yo lo controlo. Y mientras tanto, estamos llenando ese cuarto oscuro, como él denomina la mente subconsciente, con otras
ideas que provengan del amor, entendiendo el amor y con todas esas gama de emociones y vibraciones positivas que nosotros tenemos. Entonces, cuando él nos habla de la mente subconsciente, lo compara con un cuarto oscuro. Y en ese cuarto oscuro es donde las creencias se forman, allí. Desde ese punto de vista, la mente subconsciente no tiene nada que ver ni con la moral, ni con el juicio, ni nada. Ella es absolutamente neutral. Por eso decíamos que la mente subconsciente es concreta. Si tú le dices, yo no soy capaz de pasar al frente a hablar en público, la mente te dice, listo, yo te ayudo para que no seas capaz de hablar en público. Entonces nos pone un ejemplo que a mí me pareció bellísimo, que es el ejemplo de Caruso. Resulta que Caruso, cuando se fue a presentar, a cantar, le da pánico escénico. Y él dice, no, un momentico. Y él grita fuerte ahí antes de salir al telón y dice, bueno, yo soy el regente de mi yo. Entonces, yo voy a salir y voy a cantar porque él temblaba, no le salía la voz, estaba con una cantidad de sintomatología, lo que sucede en un pánico escénico, y él es capaz de dominar esos temores que tenía, dándole orden a su mente subconsciente. Porque ¿quién maneja la mente subconsciente? ¿Qué creemos? ¿De quién la maneja? El Nosotros consciente, uno mismo, ¿no? Uno Claro mismo, que pero ¿a través de qué? El consciente. Del consciente, exactamente. El Entonces, consciente es el que la moldea. el consciente es el capitán del barco. Y el subconsciente son todos aquellos que están moviendo las máquinas, que están temblando la vela. Ese es el subconsciente. Pero quien dirige el barco es el consciente. Entonces, cuando Caruso se da cuenta que ya tiene que salir a la escena y que está muy angustiado, está en pánico escénico, él dice, no, mi yo es capaz de manejar esto. Y te silencias y ya. Y es lo que muchas veces hacemos nosotros en un momento dado. Yo lo he vivido en experiencia propia. Algunas circunstancias me producen mucho miedo. Por ejemplo, las armas. Yo me puedo paniquear frente a un arma. Y ya aprendí que, es más, yo empiezo a hablar de armas y a mí las manos me empiezan a sudar con el solo término estar nombrando las armas. Y ya aprendí a manejar desde mi mente, a manejar que no me paralice porque me paralizaba realmente. Entonces, es importante poder entender que nosotros tenemos el poder de manejar nuestra mente subconsciente. Yo les pido que si hay algo para aclarar o alguna pregunta o voy muy rápido, me hagan una señita porque ustedes ya me conocen que yo soy apasionada y se me olvida. Sí. Megan. Yo, Primero Megan, luego Luz y luego tú, Richard. Bueno, pero espérate porque es que yo tengo un problema que yo estoy acá como sobre otra persona y no puedo activar mi micrófono. Y cuando activo este, creo que estoy activando todos los micrófonos. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, perfectamente. Ah, bueno, entonces sí sigo hablando. Bueno, entonces, pues, ¿cuál es mi interpelación? Sí, todo lo que ha hablado Tara, pues muy importante y sí, claro que sí, entendible y todo. Pero a mí, obviamente podemos leer todos el libro y pues cada uno seguramente lo entiende a su manera y pues también entonces voy a dar mi criterio.
Bueno, lo primero es la oración y el contexto que nos dejaste de la biografía de Joseph está muy bueno, perfecto. Pero ya entrándonos en el primer capítulo, lo que yo entiendo Que es... no he llegado al primer capítulo. Ah, pero es que acá ya cuando tú hablas, o sea, yo lo leí por el libro y ya lo que tú hablabas de la oración, pues está aquí que ya como en las 2 primeras hojas. Ah, entonces no intervengo porque, bueno, pero sí, es que eso que tú hablas de esta parte del subconsciente y de la consciente, entonces en esa partecita que vas para decirte yo que entiendo respecto a lo que tú estás diciendo, yo entiendo es que el consciente, ejemplo, yo digo, voy a salir y voy a cantar o voy a dictar una conferencia y me va a ir súper bien, preparé el tema, manejo el público y ya. Pero digo, uy, carajo, pero yo no pensé que me llegaran, yo pensé que a 30 personas y me llegaron 90 personas. Eso me intimida un poco, pero frente a eso, como yo ya tenía conscientemente que me iba a ir bien, que podía manejar, que tenía la fluidez para hablar, eso ya lo dejé en el subconsciente y mi subconsciente va a hacer que actúe de esa manera. Si yo, por el contrario, digo, no, tenaz, 90 personas o 30, no, siempre yo, como decías tú, tengo el miedo, de pronto no voy a poder dominar, no poder contestar, no puedo, bueno, en fin. Entonces, eso que tú dejas, ¿qué pasa? El consciente puede ser el pensamiento bueno o malo. Y pasa al subconsciente, sea el subconsciente dice, venga para acá, sea bueno o malo. Si tú lo sigues ahí como malo y lo dejaste allá, así quedó. Entonces el subconsciente lo ejecuta. Si fue bueno, lo ejecuta como bueno. Pero si tú lo dejaste como malo, lo ejecuta como malo. No sé en qué parte, no he entendido cuando tú dijiste, puede que tú hayas creado el pensamiento como el ejemplo que nos pones del cantante, que lo tiene acá el libro. Claro, él puede decir, él toda la vida tuvo el miedo y él decía, se va a enfrentar un hombre así a un hombre así. Entonces él se creía pequeño, se creía incapaz, pero el día que tenía la canción dijo, no, aquí me empodero y aquí es un hombre así de grande para una persona así. Ese empoderamiento hace que a pesar de tener su miedo, él va a salir perfecto porque en ese momento como que lo afrontó y tal. Pero no entiendo, es en el momento que tú dices, como si el subconsciente manejara directo el pensamiento y yo lo entiendo es que el consciente lo hace y pasa al subconsciente, sea bueno o malo, y el que lo desarrolla solito es esa esfera del subconsciente. ¿Sí? Es así. ¿Entiendes? Es así, es decir, lo que está pasando es que todo lo que está en la parte subconsciente es la que en un momento dado nos va a aflorar porque no lo hemos podido manejar. La parte consciente es la que nosotros creemos que funcionamos, pero es que nosotros no funcionamos desde nuestro consciente, ni en nuestra cultura, porque nosotros no fuimos educados para estar despiertos, sino que estamos dormidos, digámoslo de esa manera. Y solamente estamos usando muy poco porcentaje de nuestra mente como mente consciente. Entonces, ¿quién nos está gobernando? El subconsciente. No, yo lo entiendo, Tara. Pero es que, ¿puedo hacer una aclaración ahí? Escuchando. Perdóname, Richa, para ya dejar ese tema, esta partecita. Pues yo lo interpreto cuando él dice que estamos dormidos. ¿Por qué? Porque todavía no hemos descubierto ese potencial, esa riqueza tan grande que tenemos nosotros mismos, el poder manejar nuestro subconsciente, nuestro consciente, el subconsciente
Y seguramente en un futuro sí vamos a leer algo del supraconsciente, ¿cierto? Como si fueran esas esferas, que es una riqueza inmensa. ¿Y por qué estamos dormidos? Porque nos dejamos como llevar por algo como si estuviéramos así, pero no sabemos que esa mente está así para nosotros mismos. En una parte, creo que él dice también ahí en el epílogo, en una parte, que somos los arquitectos de nuestro propio cuerpo. Así lo interpreté yo. Ya, Richard, puedes tú seguir. Pues Pero no, bueno, me- no es la pregunta que tengo que hacer, pero es que basado en eso, escuchando una conferencia de Alonso Puin, él dice lo que pasa es que si todos lo que hacemos lo actuamos desde el consciente, nosotros gastamos muchísima energía. Entonces, ¿qué hace? El consciente aprende y le enseña como, o sea, como yo lo interpreté, ¿sí? El consciente aprende y le enseña al subconsciente y el subconsciente de ahí para allá trabaja en automático, porque uno, mejor dicho, si cada vez que yo, pongamos, voy a ir a tomarme la sopa, tengo que pensar que tengo que coger la cuchara así, que tengo que voltearla así, que voy a girar así, uno gastaría mucha energía. En cambio, el subconsciente ya simplemente coge la cuchara, uno ni se da cuenta que la coge y coge y hace el mecanismo. Es más o menos por esa razón es que el subconsciente aprende el consciente y, y el subconsciente gasta muy poca energía digamos, en controlar lo que hacemos en el día a día. Más o menos esa era la idea de Alonso Puig. de hecho, el subconsciente es irracional. Mm. El consciente es racional. El subconsciente es De acuerdo. irracional. Cuando un perro lo ataca a uno y uno sale corriendo, el subconsciente es el que lo lleva a uno a defenderse, a correr o a atacar. Pero primero tuvo que haber aprendido uno que hay que tenerle miedo a eso. Pero Richard, es que el subconsciente, perdóname, Ah, el una función subconsciente lo entiendo yo el subconsciente como algo que ya, sí, o sea, eso es que es diferente el ejemplo que das de pronto a esta partecita, porque tú te refieres a lo aprendido. Claro, lo aprendido queda y por eso algunos psicólogos dicen, no, es que uno ya actúa mecánicamente porque tú has dejado en esa esfera del subconsciente muchas cosas que no hace consciente porque las has tenido ya aprendidas y las dejas allá. Pero digamos ya para explicar esta parte por eso él nos dice que la riqueza, porque si nosotros estamos en modo optimismo, en modo alegría, en modo en la fe, en la confianza, en la misma oración, como decía Tara, que era para él tan importante para él, eso es lo que hace que nuestra vida cambie, eso es lo que nos enriquece. Entonces, el ejemplo tuyo, Ricardo, claro, desde esa parte de lo aprendido ya te queda allá, pero esta parte que decimos de cómo nos enriquecemos a partir de saber manejar el consciente y con el subconsciente, yo lo entiendo, es eso, cómo poder de nuestra parte para saber manejar las buenas energías y pues que todo fluya. ¿Okay? Voy a pedir que respetemos los turnos de participación para que no se nos convierta en un diálogo de uno a uno y le demos posibilidad a todos y hagamos las participaciones un poco más cortas. Luz, tienes audio. el micrófono en silencio. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Sí. Bueno, mira, lo que yo pienso es, dentro de la oración, yo soy bastante espiritual en esa parte de la fe, se habla de la alabanza o de la intención, es un poquito lo que tú estabas comentando, ¿sí? Si hacemos una alabanza es una gratitud, es un agradecimiento profundo, si hacemos una intención es más o menos una petición, es decir, Dios, te pido por la salud de mi mamá, es con esa intención que yo realizo esta oración. ¿Ok? Entonces, si vemos que la mente es consciente y subconsciente,
en el momento que nos hagamos más presentes con la mente consciente, esa intención va a ser más positiva, va a ser más amigable para nuestro inconsciente y de esa manera vamos a tener acceso a ese yo profundo, a esa energía universal, como lo dicen algunos, a ese dar y recibir, bueno, a esa riqueza propia, ¿no? Interna. Es eso lo que pienso. Bien. Y de todas maneras, así como lo dice Luz, indiscutiblemente y dependiendo de cualquier tipo de religión, de todas maneras la oración es algo en lo cual primero necesitamos tener fe. Segundo, creer y que esa creencia sea concordante con lo que nosotros estamos pensando. Y tercero, tener la esperanza del cumplimiento, que es la respuesta. Sí, cuando el autor, disculpa, cuando el autor Tara habla de su sarcoma, que es Sí. impresionante, porque él dice, llevo, no sé, toda la vida luchando contra esta enfermedad. O sea, sin lugar a dudas hay una intención personal de, tengo mucha salud, Quiero salud. estoy muy bien, me estoy recuperando y gracias por esa oportunidad de vida. ¿Te fijas? Entonces pienso que van las Claro. dos cosas, tanto la alabanza como la intención. Es mi percepción. Perfecto. Gracias, Luz. Bueno, ¿alguien más? Pues yo tenía una pregunta ahí, o no sé, bueno, un comentario. Joseph ahí trata de, o sea, la idea es que nos tenemos que sentar o mantenerle la concentración o el pensamiento en lo que queremos tener. O si queremos mantener algo bueno, debemos estar pensando siempre bueno. Pero hay un libro que hace muchísimo tiempo vi, hay uno que se dice que por qué a las personas buenas le pasan cosas malas. Y hay algo, es que ya no me acuerdo bien, hay algo que es que la persona buena como que no se prepara para recibir, para en caso que llegue una situación difícil o no, digamos, en últimas palabras, no tiene la malicia que tienen las personas malas. Entonces, como que el mensaje es que uno debe mantenerse en las cosas buenas, pero no debe uno negarse a conocer esa otra parte, porque o si no uno no estaría preparado. Algo así es que se tiene mucho tiempo ese libro. Ya. De todas maneras, Murphy también habla de por qué hay personas que siendo buenas les suceden cosas malas, o por qué personas que son malas, digamos que tienen unos principios y valores distintos, son exitosísimos o les va bien, ¿no? Y él en esa situación es lo que yo les decía ahora, porque hay una discordancia entre lo que realmente se cree y lo que realmente está en nuestra mente subconsciente. Pero de hecho, como dice Richard, sí nos invita a que todo nuestro diálogo interno con esa mente ilimitada, que él también denomina como la mente subconsciente, y esa inteligencia ilimitada, sea positiva, sea para el bien, sea llena de salud, sea de felicidad, sea en vez de lo negativo, lo que nos está haciendo daño, y volvemos a lo mismo, ¿qué es lo que nos gobierna? ¿El amor o el miedo? Esos son dos puntos importantes. Y lo mismo entonces nos habla de, por ejemplo, en relación al dinero, por ejemplo, en relación al éxito. Entonces, es importante entender que nosotros necesitamos estar repitiendo con insistencia los pensamientos del contenido que nosotros queremos lograr. ¿Para qué? Para que eso posteriormente se manifiesta, porque él dice, todo lo que tú estás viviendo se va a manifestar. Todo lo que tú tienes allá en tu mente subconsciente, tarde que temprano se va a manifestar. Y si tú lo estás repitiendo de manera constante, se va a manifestar. Entonces, si en algún momento dado mis creencias sobre la pobreza son mayores que el deseo que yo tengo de tener dinero,
pues ahí hay una falta de coherencia que va a predominar la parte subconsciente porque no hemos podido lograr ni dominar esa parte subconsciente. Y es importante tener eso en cuenta. Entonces, para nosotros entender cómo la abundancia se convierte en la forma de nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es que nuestro subconsciente esté lleno de elementos de riqueza, que es lo que les estaba explicando en este momento. Entonces dice, ese cuarto oscuro que nosotros llamamos subconsciente, ¿de qué está repleto? De que lo hemos llenado. Entonces, más adelante él nos va a hablar de que por eso es que somos un jardinero. Hasta este lugar, esto fue lo que él habló en el prefacio. Entonces, empezamos con el primer capítulo que se denomina, creo que no sé cómo lo denominen en el libro digital, pero en el libro físico dice, hay una cámara del tesoro en tu interior. No sé exactamente cuál es el título. ¿El título alguien lo recuerda? Bueno, en el digital. Él le dijo, Sácase del tesoro dentro de usted. Eso, bueno, es lo mismo, ¿no? Hay una cámara del tesoro dentro tuyo. Entonces hay una parte que yo la quiero leer. Dice, la tendencia de tu mente subconsciente es siempre en pro de la vida. Por eso hablamos de que es en pro del amor, no del miedo. El objeto de tu trabajo es, pues, la mente consciente. Provee a tu mente consciente con premisas que impliquen una verdad. Tu subconsciente solo reproduce de acuerdo con tus patrones mentales habituales. Esa parte me parece fundamental. Entonces vamos a mirar qué es lo que él nos plantea que es lo que hay, ese tesoro que hay en tu mente interior. Perdón, en tu interior. Y ese tesoro que hay en tu interior es precisamente la mente subconsciente. Y esa mente subconsciente es toda una inteligencia infinita que nosotros poseemos, que no tiene límites, está allá, interna, solamente que la desconocemos. Hasta hace relativamente poco, en comparación a todo el tiempo que llevamos como seres humanos, se ha investigado tanto sobre la mente subconsciente y sobre todo el poder que tiene la mente subconsciente. Entonces, él nos dice, bueno, eso nos explica por qué hay personas que son como un imán, que son magnéticas para atraer, y hay otras personas que no tienen imán. Aquellas personas que están imantados es porque atraen. ¿Qué es lo que atraen? Atraen el éxito, atraen la riqueza, atraen el amor, atraen la salud. ¿Por qué? Porque en su mente son los patrones que lo están gobernando. Pero aquellas personas que no logran atraer nada es porque están atrapados en el miedo, están atrapados en la oscuridad, en el caos, en el conflicto, en la dificultad. Entonces él dice, bueno, ¿y cuál ha sido el mayor secreto a través de todos los tiempos? Entonces nos pone una cantidad de situaciones y dice, ¿será que fue la energía atómica? ¿Será que son los agujeros negros? ¿Será que son los viajes interplanetarios? Y dice, no. El secreto es el maravilloso poder milagroso que se encuentra en la mente subconsciente. Y volvemos a la misma, eso parece una repetición de la repetidera. Entonces, lo importante es cómo podemos aplicar en nuestra vida ese poder, esas facetas del poder subconsciente para realmente lograr lo que nosotros queremos. Si nosotros pensamos qué es lo que queremos lograr, tenemos que darle un mensaje claro, concreto y directo a la mente subconsciente. Y cuando digo claro, directo y concreto,
es para que esté de acuerdo con lo que nosotros pensamos y hacemos en nuestra vida cotidiana. Si yo estoy hablando de riqueza y de prosperidad, ¿con quién me junto? ¿Será que me junto con los malandros y con los mendigos? No, porque estaría en incoherencia. Entonces me junto con la gente rica. Si nosotros, como este grupo, estamos con avidez de conocimiento y además de espiritualidad, ¿con quiénes nos estamos juntando? Por eso nos encontramos acá. Y si nosotros nos ponemos a ver cuáles son nuestras amistades, cuáles son las personas que nos rodean, es porque nos identificamos con aspectos de esas personas. Porque si no hay puntos de identificación con aquellas personas, pues no serán nuestros amigos. ¿Por qué nos uniría? Nada. Entonces, eso es lo que él plantea, importante mantener para poder lograr lo que nosotros queremos. Entonces, si nosotros reconocemos todas estas potencialidades de la profundidad de la mente, tenemos que entender que esto es lo que se manifiesta en nuestro exterior. Es decir, el exterior es el reflejo de nuestro interior. Eso nos queda claro, ¿verdad? Entonces, esa mente ilimitada, esa mente poderosa que nosotros tenemos, infinita del inconsciente, revela todo lo que necesitamos saber. Todo está ahí. En alguno de los libros, bueno, no recuerdo, decíamos, nosotros toda la información la tenemos a la mano. Y entonces hablábamos, la información está en el campo cuántico. Y si nosotros nos ponemos a ver, ahora hablamos del campo cuántico, pero es lo mismo, está allá en nuestra mente subconsciente. La hemos grabado de alguna manera. Recordémoslo en la película de ¿Quién quiere ser millonario? Si todos la vimos, y si alguien no la ha visto, vale la pena volverla a ver. Entonces nos dice además que la mente subconsciente tiene el poder de encontrarle solución a todo lo que nosotros tenemos dificultad, que tiene el poder de curarnos todo lo que nosotros tenemos como enfermedad. ¿Por qué? Porque es que la enfermedad misma, ¿de dónde produjo? De nuestra propia creación. Entonces, si nosotros la creamos, con nuestra mente subconsciente tenemos la posibilidad de sanarla. Es muy importante comprender ese punto. Entonces, dice él, bueno, ya sabemos esa teoría. Pero, ¿qué sacamos con la teoría? Si lo que necesitamos es aprender a trabajar. Entonces, él dice, necesitamos la base de un trabajo. Y el trabajo está guiado por unos principios, que son los principios de la mente subconsciente. Entonces, dice, los principios, nosotros ya sabemos que los principios son universales y son inamovibles, que así como en la física, en la matemática y en la química, pasa lo mismo con los principios de la mente subconsciente. Entonces, una de las cosas que dice es, todo lo que tú imprimas en la mente subconsciente se expresa. Entonces, ¿qué hemos imprimido nosotros en la mente subconsciente? ¿O qué nos han imprimido a nosotros en la mente subconsciente? Entonces él dice, recordemos que a nosotros en nuestra infancia nos imprimieron muchas cosas. Y si nosotros recordamos los procesos del niño, por ejemplo, nos damos cuenta que a través de la vida hemos tenido que trabajar esos contenidos negativos que fueron impresos a través de la cultura, la religión, la familia, la educación y la sociedad. De eso hay cosas que son medio chuequitas, medio incómodas, que nos han hecho daño, pero que están ahí impresas. Por lo tanto, esos contenidos negativos de alguna manera se van a manifestar.
Por lo tanto, la revisión de esos contenidos es lo fundamental. Otra de las cosas es que la mente subconsciente funciona de acuerdo a la ley de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe para nosotros? Eso tal vez lo hablamos hace como 2 sesiones. ¿Qué será para nosotros la fe? Es aquello en lo que nosotros creemos sin poderlo ver, ¿cierto? Esa es la fe. Entonces, las experiencias y los actos son producto de la mente subconsciente en respuesta a nuestros pensamientos. A veces los pensamientos, a veces nos encontramos nosotras hablando en voz alta. Entonces, perdón. Entonces de pronto decimos, ay, ¿cómo soy de bruta? ¿Cómo se me olvidó esto? Esa frase, la mente ya la cogió, porque fue lo que salió de mi boca y lo que salió de mi boca corresponde a lo que yo estaba pensando. Y la mente, como la mente subconsciente, como no tiene la capacidad de filtrar ni de enjuiciar y decir esto es bueno y esto es malo, sino esto que me estás diciendo yo te ayudo, pues me ayuda a que yo sea bruta, por lo menos a que me vuelva muy torpe. Entonces es importante entender que no es la cosa en lo que uno crea lo que se da, sino la fe que hay en tu mente lo que produce los resultados. Importante comprender esa diferencia. No es la cosa como tal, sino lo que tú le imprimiste a esa mente subconsciente, lo que va a hacer que los resultados se den. Entonces, nos habla de una tercera, que es que toda acción tiene una reacción. Esos son principios universales. El principio de que todo lo que imprimas en la mente se va a reflejar en el exterior, que la mente subconsciente funciona de acuerdo al principio de la fe y que toda acción tiene una reacción. Entonces nos dice, bueno, listo, pero entonces, ¿cómo es la mente? Es que tenemos 2 clases de mentes y dice, no, tenemos una sola mente que funcionan en una dualidad. La mente consciente y la mente subconsciente. A mí me gustaría que soltáramos cuáles son como las diferencias que nosotros conocemos de esas 2 mentes. ¿Quién quiere decir algo? ¿Cómo es la mente consciente y cómo es la mente subconsciente? ¿Cuál es la mente objetiva? A ver, Nio. La consciente La consciente y la objetiva. y el subconsciente es subjetivo. Es subjetivo, exacto. La consciente son los deseos y anhelos Ajá. y la subconsciente es lo que operamos en todo instante, que son las creencias, los hábitos, las emociones y las conductas. Bien. Decíamos algún momento, creo que en el libro pasado, que las subconscientes eran atemporales, que eran, o que hemos dicho, hábitos, emociones, funciones automáticas, que almacenan todos los recuerdos, mientras que la consciente era temporal, eran reflexionaria, se tomaban decisiones. ¿Cuál es reactiva? ¿La consciente o la subconsciente? La subconsciente. Consciente. Subconsciente. Recordemos que acabamos de decir que una de las leyes universales es que toda acción tiene una reacción. Y la mente subconsciente es reactiva. Entonces, Perdón, yo una cosa quisiera decir, es decir, cuando hablamos de que la mente consciente es objetiva, pues yo diría que en este momento, pues eso ya no es considerado como tan válido, ¿no?
por lo que ya se sabe que la objetividad como tal no existe, sino existiría de acuerdo a lo que plantea Humberto Maturana, como una objetividad entre paréntesis, que son unos acuerdos consensuales de que todos vemos más o menos lo mismo, ¿no? Pero en últimas, la objetividad como principio no existe en la medida en que todo lo que yo veo está permeado Es- por mis creencias, por mis, pues por toda mi historia, o sea, todo como yo leo el mundo, la percepción que tengo, está con ese sesgo, o sea que nunca mi visión, así sea consciente, es objetiva. Es que lo objetivo no quiere decir que sea correcto o que tenga la razón, sino es desde el punto de vista de mi información que he recibido y mi capacidad de análisis. Pero si yo he recibido una mala información, ese objetivo esa mente objetiva, pues va a producir, digamos, conceptos errados, ¿sí? Pero lo de objetivo no necesariamente es que tenga razón, sino que dentro de mi consciente tengo cierta capacidad de análisis en función de la información o educación que yo haya tenido. O sea que la objetividad haría referencia es a la capacidad que tengo de darme cuenta los conceptos que tengo y de analizar, pero no de una objetividad real. Sí, Ujú. sí, es como yo algunas, mucho, hace mucho tiempo, de los primeros veces que nos reuníamos, hablábamos, pongamos un delincuente, debido a su información que tiene y todo eso, él produce algunos razonamientos y toma algunas decisiones en función de esos valores que ha recibido. Pero en nuestra opinión puede ser totalmente equivocado. Pero ese es el análisis que él tiene en función de la información que tiene. Por eso el libro de Deja de ser tú nos invita es como a analizar por qué estamos actuando de alguna manera y mirar en función de hacia dónde tenemos que cambiar. Exactamente. De acuerdo. ¿Alguna otra participación? No. Bien. Entonces él nos dice, ten presente que puedes rehacerte tú mismo dándole una nueva estructuración a tu mente subconsciente. Entonces nos dice, bueno, ¿cuáles son entonces las diferencias notables que existen y los modos de funcionamiento entre la mente consciente y la mente subconsciente? Y es ahí cuando hace esa comparación con el barco. Entonces la mente consciente está dirigida, el barco está dirigido por el capitán. Y la mente consciente está dirigida, obviamente es quien es el capitán en el barco, la mente consciente. ¿Y cuál es la mente subconsciente? Pues todos los ayudantes, todos los que están obedeciendo, los que arreglan las máquinas, los que acomodan. Esa parte subconsciente es la que acata, obedece fielmente las órdenes que la mente consciente le da. No las crea, sino las cree, las acepta como verdaderas y entra en acción. De ahí la importancia de estar despiertos para ver cuáles son las órdenes que le damos a nuestra mente subconsciente. Entonces, vuelvo y digo, se necesita la repetición, la fe y la esperanza. Y él nos habla de que en las horas de la noche, especialmente cuando nos vamos a dormir, que es algo que el mío nos ha explicado una y otra vez, de acuerdo a las ondas Alfa, alfa. al alfa, entonces nuestra mente está mucho más abierta para poder dar respuesta a nuestros deseos, a nuestras preguntas. Yo alguna vez les comentaba que yo siempre mantengo un papelito con un esfero en la mesa de noche y me ha pasado
que una pregunta, si yo se la lanzo y yo tengo una frase que se la aprendimos a nuestro maestro Jorge, y decía, querida mente subconsciente, ten la bondad de darme solución a. El de lo que nosotros necesitábamos aclarar es concreto. ¿El carro que voy a comprar es el más indicado para mí? Listo. Y efectivamente nuestra mente subconsciente nos da la respuesta, nos ayuda. Entonces nosotras tenemos que ser muy aliados de nuestra mente subconsciente. Y además ella es consentidísima, le gusta que la traten bien, como tratamos a los amigos. Por eso es importante poderle solicitar de manera concreta, y dice él, especialmente en las horas de la noche, y muchas veces lo escribimos para que nos ayude a solucionar o aclarar dudas que tenemos, entendiendo que son claras y concretas, porque la mente subconsciente es absolutamente concreta. Entonces, ya para finalizar este capítulo, entonces él nos dice, bueno, ya habíamos dicho que nuestro mundo interno crea nuestro mundo externo. Habíamos planteado, bueno, que nosotros estamos llenos de una cantidad de riquezas infinitas que desconocemos, que no le estamos dando la importancia que deberíamos darle, y que ese mar insondable de riqueza infinita, que es el subconsciente, es muy sensible a los pensamientos que nosotros le damos desde nuestro consciente. Esos pensamientos conscientes son como toda la matriz que fluye en la inteligencia infinita, la sabiduría, la salud, las fuerzas vitales que nos da la energía subconsciente. Entonces, él nos dice, una vez que nosotros aprendamos realmente estas técnicas, nos asegura que somos capaces de cambiar ese pensamiento que a veces nos invade, que es el pensamiento mágico, que llamo yo mágico, que es el pensamiento mágico, que es el pensamiento de la superstición, del horóscopo, de mejor yo me fío en que si salí vi 2 placas del mismo color con la letra final, con el número final, pues voy y me compro un chance porque eso es lo que me va a dar la riqueza. Sino que empiezo a entender que todo lo que yo puedo lograr depende de lo que está allá, en ese cuarto oscuro de que él denomina. Y cambiamos, obviamente, la pobreza por la riqueza, la ignorancia por la sabiduría, la enfermedad por la salud, el fracaso por el éxito. Todo lo podemos moldear de acuerdo a lo que nosotros estamos planteando a nuestra mente subconsciente. Y ya para finalizar, entonces él nos dice, bueno, ¿cuál es cómo domino yo esa mente subconsciente? Y yo les decía, volvámonos aliados de esa parte que tenemos ahí, de los miedos, de las dificultades, y seguramente lo vamos a lograr, que seamos realmente quienes manejemos el barco de nuestra mente, seamos los capitanes. Entonces nos dice, nunca termines una afirmación negativa. Sin que él lo diga explícitamente, hemos hablado de que él no está descodificado de eso, porque como es tan concreta la mente subconsciente, entonces trabajemos más bien con frases positivas, y si nos pillamos en la frase negativa, él dice, démosle la vuelta, y seguramente ocurrirán maravillas en nuestra vida. Listo. Entonces él dice, listo, vamos a hacer, y es que vamos a hacer como un resumen, digámoslo así,
que son las ideas que nosotros tenemos que recordar de este capítulo. La primera idea es que la fuente inagotable de riqueza está en nuestro mundo interior, no está afuera. No está en el carro, no está en la casa, no está en la pinta, no, está en nuestro mundo interior, que es el que nos va a permitir lograr eso que estamos deseando. Que el gran secreto es la habilidad para poder contactar y liberar los poderes de la mente subconsciente. Tercero, que el subconsciente tiene la respuesta a todos los problemas y a todas las preguntas que nosotros tenemos. Cuarto, que esa mente subconsciente es la creadora de nuestro cuerpo y por lo tanto también de lo que pasa en nuestro cuerpo. Si la mente subconsciente creó este cuerpo y la mente misma enfermó este cuerpo, tiene la capacidad para sanar este cuerpo. Y es cuando también habló de su sarcoma. El quinto, que todo pensamiento es una causa y todo estado es un efecto, que es la ley de la reacción. Sexto, que para lograr lo que se desea es transmitir la idea con amor, con un sentimiento, que era lo que nosotros decíamos con otros autores, con emoción a la mente subconsciente, y esa mente subconsciente responde de una forma adecuada. Entonces, es la coherencia entre el pensamiento de nuestra vida cotidiana, lo que queremos lograr, ponerle emoción, ponerle fe, ponerle esperanza, y la respuesta se dará. El séptimo, que eres como un capitán del barco. Da las órdenes claras, correctas, para que se controle y gobierne la experiencia. Recordemos, el capitán da las órdenes concretas para que el barco funcione, para que sus ayudantes y sus auxiliares hagan que la maquinaria del barco funcione. Y esa es la mente subconsciente. Importante nunca usar expresiones negativas como no puedo lograrlo. ¿Por qué? Porque la mente subconsciente lo está entendiendo de manera concreta y hace caso a las órdenes que le damos. Yo lo he comparado siempre con la lámpara de Aladino. La lámpara de Aladino dice, tus palabras son órdenes para mí y yo te las cumplo. Es lo mismo. La novena, que es la ley de la vida, que es la ley de la fe. Y la última, cambia tu pensamiento y cambiará tu destino. Y se termina el primer capítulo, faltando 7 minutos para las 8, que viene ahora toda la parte de participación, de discusión, de aclaración y aportes. Bienvenidos. Nio. Bueno, acordémonos que la mente subconsciente es como haciendo un comparativo con un aparato electrónico, con un computador. Hay el hardware y el software. ¿Sí? Sí. El hardware es la estructura anatómica del aparato y el software es el programa que se introduce. No es muy exacto, pero sí como para que podamos entender bien la cuestión. El software se asimila al subconsciente, o sea, es un programa. Si yo entro a mi computador y le digo, programa, desaparezcase, no va a pasar nada. Tengo que introducir, abrir ese programa y borrar ese programa. Esa es la primera cuestión, sobre todo con las creencias negativas.
cuando vayamos a trabajar las creencias negativas o cuando vayamos a trabajar las emociones, no digamos negativas, sino las emociones perturbadoras o lesivas para nosotros. En segundo lugar, si ya es un programa, tenemos que instalar un nuevo programa de una nueva creencia, una nueva emoción o un nuevo hábito, un nuevo pensamiento. Entonces, eso yo sé que lo vamos a hablar más adelante, pero para que lo tengamos en cuenta, para más adelante entender cómo es el mecanismo. Entonces, aparecen una serie de mecanismos que yo creo que en los capítulos siguientes van a hablar la relación de la mente consciente con la mente subconsciente y cómo se va a hacer ese trabajo. Mío, sin embargo, hay algo importante y es que no podemos creer que así como hacemos con el computador, yo pongo delete y ya, se fue la información. Porque si yo no vacío la caneca de basura, igual queda la información. Lo Sí, mismo claro. nos pasa con las fotos en el celular, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención porque yo a veces borraba una foto y después por allá en la cosita esa de Google que aparece fotos, volvía y aparecía la foto. Entonces alguna vez le preguntaba yo a un amigo, le decía, a ver, cuénteme, un ingeniero de sistema le decía, cuénteme si yo ya borré esta foto. Me dice, pero es que esa foto hay que borrarla aquí, acá, acá y acá para que realmente no esté dentro del celular. Y a mí me parecía que eso es lo que hay que hacer con la mente, ¿no? Hay que borrarla, pero no es que una vez yo dije, chao, yo de ahora en adelante no soy bruta, sino que soy inteligente. Porque tenía por allá la historia metida que yo era bruta, por alguna razón. No, no estoy hablando de mí, estoy hablando de un ejemplo, ¿cierto? Entonces, como en un momento dado tengo que borrar y borrar y borrar y borrar. Por eso él afirma, la repetición es muy importante. Y la repetición no solamente es para instaurar, sino también para... Listo. ¿Quién más? Megan, ¿tú levantaste la mano? Sofía levantó la mano. Sofía. Es que no la veo en el radar. Bueno, para complementarle respecto a las dos partes del consciente y el subconsciente, ¿no? Si vamos a la Biblia, como habla José Joseph, es que o más adelante lo explican, de que es como lo dice en Génesis, ¿no? El varón y la varonesa. Entonces, que la varonesa, que es el masculino y el femenino, es que nuestro cerebro está dividido, bueno, vamos a hablar primero desde la parte de la Biblia. La Biblia dice que la mujer debe someterse al varón y que la varonesa no puede hacer absolutamente nada si el varón no le da la orden. Y vuelve y lo repite en Proverbios, lo repite en hartas partes de la Biblia, de que siempre la varonesa debe someterse a lo que el varón diga. El varón, recordemos que es el consciente, que la varonesa es el subconsciente. Si vamos a hablar de las partes del cerebro, vemos que son dos partes del cerebro, que es el derecho y el izquierdo. El izquierdo es el mental, el racional, y el derecho es como nuestro niño interior. Es masculino, femenino, no sé cómo se ve allá, pero el izquierdo siempre es el masculino, el derecho siempre es el femenino. Entonces, es igual, desde la parte científica nos explican cómo funcionan los cerebros, y desde la parte de lo de la Biblia, que yo se lo explica más adelante, esta información, es que siempre se filtra todas las informaciones, lo que decía Tara, cuando nos explicaba, es que nada entra al subconsciente, nada entra a la varonesa, si el varón
no da la orden, si el varón no lo impregna en la mujer. Así es sencillo. Entonces, podemos hacer, nosotros podemos, queremos saltarnos siempre que el varón desapareciera y poder solamente en estados teta se puede hacer un cambio, lo que es una hipnosis profunda, se puede hacer un cambio en el subconsciente. Si queremos desde el consciente hacer un cambio, dicen que solo para cambiar una creencia, que no es cierto, ya los que hemos visto más o menos, sabemos que para cambiar una creencia, decían antiguamente que era 21 días, todos los días con el trabajo para poder cambiar una creencia. Pero cuando uno ya está trabajando esto, sabe que 21 días no es suficiente, que se tarda 90 días para ver un milagro. Laín García nos explica y tiene un libro que se llama 90 días para ver su milagro. Es que necesitamos 90 días trabajar en algo para cambiar una creencia. Y no sabemos qué tan profunda esté esa creencia. Si una creencia es superficial, se puede pronto cambiar en 21 días. Hay otras que necesitan 90, hay otras que necesitan 180 días. Cuando vamos a ver los famosos ayunos, los ayunos no es de comida, los ayunos son lo que necesitamos para cambiar una creencia. Eso es un verdadero ayuno. Es que yo necesito morir A para implantar A, para transformar algo. Ese es un verdadero ayuno. Entonces, los ayunos van 21 días, 90 días, 180 días, 360 días si va una creencia, porque recuerden que las creencias tienen alitas, tienen alas, entonces uno cree a veces, bueno, que, digamos, lo del dinero, que uno cree que no llega el dinero resulta que ese dinero tiene muchas alitas que fueron impregnadas en nuestra infancia. Además, si vamos más atrás, no solamente la infancia, sino que los que creemos en otras vidas o que creemos en el árbol generacional, sabemos que son implantadas y que viene de más profundo y no sabemos qué tan profundo. Si hablamos del árbol, no creemos en reencarnaciones, vamos a mirar que de pronto el abuelo tenía, el bisabuelo, el papá y toda esa información me la fueron dando, me la fueron implantando. Entonces no sabemos qué tan profunda esté esa creencia, qué tan profundo haya sido impregnado, el varón haya impregnado ¿a qué? A la varón. Así no se nos olvida qué es el consciente y qué es el subconsciente. Muchas gracias, Sofía. Bien. ¿Alguien más? ¿Algo? Bueno, entonces creo que hemos terminado el primer capítulo, Neo. No sé si ya alguien se postuló para el segundo capítulo. No queríamos preguntar a ver quién está interesado en el segundo capítulo. Yo. ¿Quién es yo? Mega. Perfecto. En el tercero, y una vez definamos por lo menos los 3 primeros, para no estar preguntando cada 8 días. El tercer capítulo, ahí mandamos a través de Luminosa, sacó la lista de los capítulos, ahí están, si quieres revisémoslos, a ver quién está interesado en el... Pues me mando yo en ese tercero, a ver. Si no Bueno, es que, la idea es que yo casi siempre llego después de las 6:30, entonces no sé, me tocaría ese día. Ese día ser cumplido. Sí, tienes toda la razón. Bueno, entonces... Y Kigai ya se postuló para el 9º. Perfecto. Entonces, Richard, para el poder milagroso del subconsciente, Megan, ¿cómo funciona su propia mente? De una vez, alguien que le interese el cuarto, que eso está muy bonito, las sanaciones mentales en la antigüedad. ¿Nadie? Bueno, entonces por ahora dejamos para que pensemos y en la próxima reunión definamos el resto de capítulos. Sí, para
No hacemos la listica y la mantenemos ahí todos para tener claridad. Sí, ahí está la lista. Quedó la lista de los 20 capítulos. Entonces, para ver, entonces ya piensen muy bien en la próxima reunión, para que en la próxima reunión nos den los datos de los otros capítulos. Bueno, Bueno, Gracias. muchas gracias, Sara, por esta excelente coordinación. Gracias, Tara. Nos, gracias a ustedes por escucharme. nos veremos Excelente. en 8 días. 8 días. Después de un maravilloso puente. Ah, sí, maravilloso, perfecto. Entonces, feliz semana para todos. ¿Listo? Gracias, Neo. Gracias. Gracias. Buenos